Alienígenas. Todos nosotros hemos estado fascinados por la idea de que existe vida extraterrestre en nuestro universo. Pero, si ellos están viviendo entre nosotros, lo mantendrían en secreto, ¿cierto? Aún así, hay personas que afirman que no son de este planeta, o al menos que han tenido un encuentro cercano con criaturas de otro mundo. Desde un niño que supuestamente vivió en Marte en su vida pasada, hasta un hombre que viene de otro universo. Aquí están las 20 personas extraordinarias que afirman ser del espacio. Esto es lo que veremos en este video, así que mantente atento para no perder ningún detalle. 20. El niño ruso de Marte Boriska Kipriyanovich, nacido el 11 de enero de 1996, es un niño que alcanzó la fama internacional por sus afirmaciones sobre haber sido un marciano en su vida pasada. Parece bastante imposible, ¿no es así? Desde muy joven, Boriska inmediatamente llamó la atención de muchos por su increíble inteligencia. Con solo 4 meses ya hablaba, y a los 8 meses formaba frases completas. También parecía que tenía una inclinación natural por la astronomía. A los 7 años de edad, durante un campamento familiar, Boris llamó la atención por primera vez con sus historias llenas de detalles sobre su vida pasada en Marte. Las historias eran tan convincentes que llamaron la atención de un profesor que estaba presente y llevaron a Boriska a aparecer en un reportaje del periódico ruso Pravda. En una extensa entrevista a los 11 años de edad, Boriska describió las civilizaciones en Marte y cómo casi fueron destruidas por la guerra nuclear. Afirmó haber renacido en la Tierra con la misión de ayudar a prevenir un destino similar aquí. También mencionó a otros niños índigo como él, que supuestamente eran marcianos renacidos en la Tierra, e hizo una enigmática predicción sobre la Esfinge de Egipto, sugiriendo cambios significativos para la humanidad. A pesar de su fama precoz, Boriska, quien en 2024 tendría 28 años, prácticamente ha desaparecido de los ojos del público. Existen varias teorías sobre su paradero y lo que está haciendo actualmente, pero el escenario más probable es que viva una vida normal lejos de los reflectores. Su historia, sea verdadera o no, sin duda ha dejado una marca duradera en la ufología. Muchos continúan creyendo que Boriska es, de hecho, un verdadero marciano. 19. Peter Faust. Ahora aquí está una historia muy diferente. Peter Faust era un joven que afirmó haber sido abducido por extraterrestres. La historia de su abducción comienza en 1988, cuando tenía 33 años. Faust describió a sus secuestradores como seres con grandes cabezas ovaladas y ojos almendrados. Sintió una extraña familiaridad con ellos, reaccionando como si los conociera, lo cual era extraño. Buscando ayuda y alguien que pudiera explicarle lo que estaba sucediendo, encontró a John E. Mack, un psiquiatra que creía que la intensidad emocional asociada a sus recuerdos indicaba que eran más que solo sueños. Con técnicas de relajación y terapia de regresión, Faust logró recordar más detalles sobre sus abducciones. Describió haber sido levantado físicamente y movido a través de una ventana hacia una nave espacial que lo transportó a otra nave más grande. Durante estas abducciones, recuerda a los alienígenas mostrándole películas y fotos y haciéndole experimentos físicos, incluyendo la extracción de muestras de esperma. Pero lo que hizo la historia tan convincente fue el hecho de que él también era escéptico sobre lo que recordaba. Inicialmente no estaba interesado en ovnis y luchó con la idea de que los alienígenas podrían haberlo secuestrado. Sus experiencias se confirmaron aún más cuando interactuó con otros abducidos, dándose cuenta de que habían tenido experiencias similares incluso sin conocerse. Hasta el día de hoy, las experiencias de Faust permanecen sin verificar y son ampliamente cuestionadas por la comunidad médica y científica. ¿Fue una experiencia real? ¿O solo un truco de la mente? Te dejo decidir a ti. 18. Elizabeth Clatter. En 1956, nacida en Sudáfrica, Elizabeth Clatter afirmó haber vivido algo que nunca podría olvidar. Un encuentro con criaturas extraterrestres. Clatter habría visto una nave extraterrestre en la granja de su familia. Describió el vehículo como una nave en forma de disco, un objeto que flotaba en el aire y se movía silenciosamente. Incluso afirmó haber tomado fotos de esta nave, pero por supuesto, al igual que muchas supuestas evidencias de extraterrestres capturadas en imágenes, no fueron verificadas. 2 años después de su supuesto avistamiento, afirmó haber tenido un encuentro de un día entero con un extraterrestre llamado Akon, en una meseta del Pico Cathkin. Según Clatter,
el nivel de su relación con Akon no era solo amistoso, sino íntimo, llevando a la concepción de un niño. Y no se detiene ahí. Afirmó que, en 1959, fue transportada al planeta natal de Akon, un planeta llamado Meton en el sistema estelar de Alpha Centauri. En Meton, describió una sociedad utópica sin ciudades ni rascacielos, donde todas las necesidades, como comida y agua, eran abundantes y no había necesidad de un sistema monetario. Allí, supuestamente dio a luz a un hijo llamado Ailing, pero tuvo que regresar a la Tierra debido a problemas de salud relacionados con las vibraciones del planeta. Algunos ufólogos creyeron en sus afirmaciones, especialmente que las fotografías eran verdaderas. Sin embargo, otros especialistas, como psiquiatras y científicos, rechazaron ampliamente sus historias y alegaron que tenía una imaginación fértil o estaba sufriendo de problemas psicológicos. 17. Alex Collier. La historia de Alex Collier es una de las narrativas más intrigantes y controvertidas de la comunidad de ufología. Collier, un ex soldado de los Estados Unidos, afirma haber interactuado extensamente con seres extraterrestres de la galaxia de Andrómeda. Sus experiencias con estos seres, conocidos como andromedanos, formaron la base de sus conferencias y escritos sobre el tema. Su primer relato de un encuentro con seres extraterrestres ocurre en 1964, cuando era solo un niño. Sin embargo, fue muchos años después, en 1989, cuando afirmó haber tenido una experiencia profundamente transformadora. Según Collier, pasó 92 días a bordo de una nave nodriza andromedana, un viaje que describe como un privilegio. Esta experiencia supuestamente ocurrió en el tiempo alienígena, que equivalía a solo 18 minutos en la Tierra. Collier describió la interacción con seres de varias apariencias durante su tiempo en la nave espacial, incluyendo un hombre muy viejo y bajo, y un joven alto de piel azul. También detalló la tecnología avanzada del navío, que afirmó tener 1.448 kilómetros de longitud y 24 pisos, incluyendo un vasto parque, capaz de proyectar un amanecer artificial a través de tecnología holográfica. La descripción de Collier del interior del navío sugiere que operaba bajo diferentes leyes físicas, haciendo que pareciera más grande por dentro que por fuera. Impresionante, ¿verdad? Las historias de Collier continúan despertando debate dentro de la comunidad de ufología hasta hoy. 16. Betty y Barney Hill. En la noche del 19 de septiembre de 1961, Betty y Barney Hill, una pareja de Portsmouth, en el estado estadounidense de New Hampshire, experimentaron lo que se convertiría en una de las supuestas abducciones alienígenas más famosas y ampliamente documentadas de la historia. Mientras volvían a casa, después de su luna de miel en Montreal y las cataratas del Niágara, encontraron un objeto misterioso con luces parpadeantes en el cielo mientras pasaban por las montañas blancas de New Hampshire. Este encuentro desencadenó una serie de eventos que cambiarían para siempre sus vidas. Betty, usando binoculares, vio lo que describió como un objeto girando en el aire. Barney, un hombre pragmático con un coeficiente intelectual de 140, inicialmente era escéptico, pero se sorprendió al ver lo que parecía ser un gran objeto redondo y plano, flotando justo encima de la copa de los árboles. Salió del auto con cautela, pero cuando se acercó al objeto, vio figuras con uniformes grises detrás de varias ventanas. En estado de pánico, Barney volvió al coche. Mientras se alejaban, oyeron pitidos rítmicos provenientes del maletero del coche. En el siguiente instante, estaban 57 kilómetros adelante en la carretera con un vacío de 2 horas en la memoria. Llegaron a casa y encontraron daños inexplicables en su coche y en su ropa. Ambos sentían impulsos y sensaciones inusuales. Buscando entender lo que sucedió, los Hill se sometieron a hipnosis en los años siguientes. En las sesiones, recordaron haber sido llevados a bordo de la nave espacial, separados y sometidos a experimentos. Describieron a los alienígenas como teniendo piel grisácea, vestidos con uniformes y realizando varias pruebas en ellos, incluyendo la recolección de muestras de cabello, uñas y piel. La historia de los Hill ganó la atención del público tras ser publicada por un periódico de Boston en 1965. Hasta hoy está entre las historias de alienígenas más convincentes, a pesar de las alegaciones tratando de desacreditar o explicar el incidente. 15. Marshall Applewhite. Nacido el 17 de mayo de 1931 en la ciudad de Spur, Texas, la vida de Marshall Applewhite comenzó como cualquier otra.
Desde joven, mostró un inmenso talento para hablar en público y para la música, eventualmente obteniendo una maestría en música y enfocándose en el teatro musical. Su carrera, sin embargo, fue todo menos directa. Applewhite se mudó a la ciudad de Nueva York en un intento frustrado de iniciar una carrera como cantante profesional. Después, enseñó en la Universidad de Alabama y más tarde dirigió el departamento de música de una universidad en Houston. Pero su vida cambió drásticamente en 1972, cuando conoció a Bonnie Nettles, una enfermera interesada en teosofía y profecías bíblicas. Este encuentro fue crucial, ya que Nettles convenció a Applewhite de que ambos eran profetas mencionados en el libro del Apocalipsis. Esta creencia marcó el comienzo de su viaje juntos, lo que eventualmente llevó a la formación de la secta Heaven's Gate. Applewhite y Nettles, que se veían a sí mismos como mensajeros con una misión divina, comenzaron a viajar por todo el país predicando sus creencias y gradualmente atrayendo un grupo de seguidores. Declararon que la Tierra sería reciclada y que ellos y sus seguidores necesitaban dejar el planeta para alcanzar un plano espiritual superior. El punto de inflexión llegó con la aparición del cometa Hale-Bopp en 1997. Applewhite estaba convencido de que este cometa señalaba la hora de su partida de la Tierra. Creía que una nave espacial siguiendo al cometa llevaría a él y a sus seguidores al siguiente nivel. Pero esta es solo la punta del iceberg de la historia de Applewhite. Si quieres una historia loca para profundizar, entonces quizás leer sobre este caso te intrigue durante horas. 14. Nina Kulagina. Nacida en 1926, Nina Kulagina es una mujer rusa que se hizo famosa por sus poderes psíquicos, especialmente en telequinesis. Sus fenómenos fueron objeto de investigaciones académicas por parte de la Unión Soviética durante los últimos 20 años de su vida. Se unió al regimiento de tanques del Ejército Rojo a los 14 años, durante la Segunda Guerra Mundial, y más tarde se convirtió en ama de casa. Kulagina atrajo la atención internacional en la década de los 60, cuando surgieron películas mudas en blanco y negro, hechas para las autoridades soviéticas bajo condiciones controladas, que la mostraban moviendo objetos sin tocarlos. Esto generó interés entre muchos pesquisadores del paranormal en todo el mundo, y muchos la veían como alguien dotada de habilidades sobrenaturales. Sin embargo, sus poderes también fueron vistos como trucos por algunas personas que afirmaron que eran realizados mediante imanes e hilos. Independientemente de esto, muchos creen que Kulagina fue bendecida con poderes extraterrestres. 13. Dean Lindsay. El fascinante intento de Dean Lindsay de reclamar ser el propietario de bienes extraterrestres es una historia bastante inusual. El 15 de junio de 1936, Lindsay reclamó la posesión de todos los objetos extraterrestres, y llegó incluso a enviar una carta a una notaría de Pittsburgh, junto con una escritura y dinero para oficializar su propiedad. Sus acciones atrajeron la atención del público, con algunas personas incluso enviando ofertas para comprar sus supuestas posesiones. La actitud de Lindsay, sin embargo, no fue única, ya que otros individuos y organizaciones han hecho reclamaciones similares a lo largo de los años. Estas reclamaciones, aunque interesantes, no tienen valor legal bajo el derecho internacional. Según lo descrito en el Tratado del Espacio Ultraterrestre de 1967 y el Tratado de la Luna de 1979, está prohibida la propiedad privada de bienes inmuebles extraterrestres. Y aunque esto de alguna manera se convirtiera en legal, creo que nunca me interesaría en obtener una propiedad así. Una casa aquí en la Tierra ya es bastante difícil de conseguir, y creo que la ley extraterrestre sería mucho más complicada que la nuestra. 12. Vinnie O. Vinnie, de Los Ángeles, no se identifica como hombre ni mujer. Vinnie ha gastado una cantidad significativa en cirugías plásticas para conseguir una apariencia que refleje lo que siente que es por dentro, un ser alienígena. Sé que esto es bastante diferente de las otras personas en este video, pero la historia de Vinnie es igualmente interesante. A los 17 años de edad, Vinnie comenzó esta transformación con rellenos labiales y progresó a procedimientos más avanzados, incluyendo múltiples rinoplastias, rellenos de los huesos de las cejas, peelings faciales, congelación facial criogénica, entre otros. Todo esto solo para incorporar lo que Vinnie describe como una entidad asexuada y sin género, resonando más con una identidad extraterrestre que con una identidad humana.
Los gastos generales de estas cirugías fueron sustanciales, con las cuentas indicando que Vinny ha gastado más de $50,000 y está planeando gastar aún más. ¿Qué opinas sobre esto? Deja tu opinión en los comentarios abajo. 11. Hombre de Tauret. Y ahora, sin duda, uno de mis casos favoritos de todos los tiempos. La historia del hombre de Tauret comenzó en un día caluroso de julio de 1954, en el aeropuerto de Haneda, en Tokio, Japón. Un hombre blanco con barba llega y presenta un pasaporte de Tauret, un país que, en nuestra realidad, no existe. Afirma que Tauret es una nación con más de 1000 años, situada entre Francia y España. Cuando las autoridades le mostraron un mapa, señaló la ubicación de Andorra, perplejo de que Tauret no aparecía allí. El hombre también poseía dinero de varios países europeos y tenía sellos en su pasaporte de visitas anteriores a Japón y a otros países. El misterio se profundizó cuando el hotel donde él alegó tener una reserva, la empresa con la que debía reunirse y el banco que emitió su talonario de cheques, todos afirmaron no tener conocimiento de él. Fue detenido en una habitación de hotel para una investigación más a fondo, con guardias de guardia en el pasillo. Increíblemente, desapareció de la habitación, que estaba a varios pisos de altura y no tenía balcón. Además, sus documentos personales también desaparecieron de la sala de seguridad del aeropuerto. La polémica en torno a este incidente llevó a numerosas teorías. Algunos sugieren que el hombre era de un universo paralelo o un viajero en el tiempo. En esta realidad alternativa, Tauret existe donde está Andorra. La desaparición repentina del hombre se atribuye frecuentemente a que involuntariamente regresó a su propia dimensión o al momento en el tiempo del que vino. 10. Calvin Parker. La noche del 11 de octubre de 1973, Calvin Parker y su amigo Charles Hickson vivieron un acontecimiento que afectaría profundamente sus vidas. Alegan haber sido abducidos por extraterrestres mientras pescaban cerca de Pascagoula, en el estado americano de Mississippi. Tras su supuesto encuentro con los extraterrestres, se encontraron en el centro de una tormenta de reporteros. En la comisaría del condado de Jackson fueron interrogados por separado y luego dejados solos en una sala, sin saber que estaban siendo grabados secretamente. La grabación, que los capturó discutiendo la experiencia y expresando su miedo, más tarde desempeñó un papel crucial en convencer a las autoridades y al público de que su historia podría ser verdadera. El caso llamó la atención de notables investigadores de ovnis, incluidos el Dr. J. Allen Hynek y el Dr. James Harder, quienes llegaron a Pascagoula para entrevistar e hipnotizar a Parker y Hickson. Incluso con pruebas de polígrafo, pruebas de estrés de voz y múltiples sesiones de hipnosis, muchas personas permanecieron escépticas respecto a la historia de Parker y Hickson. Además, el incidente tuvo un impacto significativo en la vida de Parker. Perdió su trabajo, enfrentó el acoso constante de los medios y hasta cambió su nombre para evitar ser reconocido. 9. Claude Maurice Marcel Vorilhon. Claude Maurice Marcel Vorilhon, más conocido como Rael, es una figura cuya historia de vida parece una mezcla de ciencia ficción con profecía religiosa. Antes de convertirse en el líder del movimiento raeliano, Vorilhon era periodista de autos deportivos y piloto de pruebas. Su vida dio un giro extraordinario en 1973, cuando afirma haber tenido un encuentro con seres extraterrestres. Según Rael, estos seres, a quienes se refiere como los Elohim, eran científicos avanzados de otro planeta. Supuestamente crearon toda la vida en la Tierra, a través de la manipulación de ADN, hace unos 25,000 años. Esta narrativa diverge significativamente de las escrituras religiosas tradicionales, proponiendo un origen tecnológico en lugar de sobrenatural para la humanidad. En la interpretación de Rael, eventos bíblicos como el Jardín del Edén y el Arca de Noé son reinterpretados como experimentos científicos alienígenas. Rael afirma que los Elohim lo nombraron como su embajador en la Tierra. Dijo que fue encargado de difundir su mensaje y hacer los preparativos para su eventual retorno. Esto implica, entre otras cosas, la construcción de una embajada en un territorio neutral. Su segundo libro, Los extraterrestres me llevaron a su planeta, detalló sus supuestas experiencias con estos seres, incluyendo reuniones con figuras religiosas significativas como Buda, Moisés, Jesús y Mahoma. Bajo su guía, se fundó el Movimiento Raeliano Internacional. Este movimiento cree que los extraterrestres son responsables de la creación de toda la vida en la Tierra. 8. Gil
Pérez. Esta otra historia nos lleva al sudeste asiático, en Filipinas. Gil era un soldado español que estaba sirviendo en Filipinas. En un día fatídico de octubre de 1593, de repente se encontró en la Ciudad de México, a miles de kilómetros de distancia, sin ninguna explicación de cómo llegó allí. Esta historia comienza con una nota dramática: el asesinato del gobernador Gómez das Mariñas, en Filipinas. Pérez, un soldado experimentado con más de 20 años de servicio, supuestamente estaba asignado al palacio del gobernador, en Manila, en el momento de la muerte del gobernador. Al día siguiente, para asombro de muchos, fue encontrado en la Plaza Mayor, una plaza de la Ciudad de México, aún vistiendo su uniforme de Manila. Su conocimiento del asesinato del gobernador, que aún era desconocido en la Ciudad de México, inicialmente llevó a su detención por sospecha de deserción e implicación con lo sobrenatural. La improbable jornada de Pérez solo ganó credibilidad cuando un galeón español de Filipinas llegó a México algunos meses después, confirmando su relato sobre el asesinato del gobernador. Las autoridades quedaron intrigadas por la improbabilidad de la historia de Pérez, pero confrontadas con las nuevas evidencias de la veracidad de su versión, eventualmente lo liberaron. Fue enviado de regreso a Manila para retomar sus funciones, con el misterio de su aparición en la Ciudad de México permaneciendo sin solución. Hay muchas teorías sobre lo que sucedió. Algunas explicaciones contemporáneas incluyen la abducción alienígena, sugiriendo que seres extraterrestres transportaron a Pérez. Otros especulan sobre portales interdimensionales, especialmente debido al significado de la Plaza de la Constitución, en la Ciudad de México, un lugar lleno de importancia histórica y cultural. A pesar de su atractivo duradero, la historia de Gil Pérez es difícil de verificar históricamente. Apareció por primera vez en forma escrita en un relato de 1698 del fraile Gaspar de San Agustín, quien atribuyó el transporte de Pérez a la brujería. Más tarde, el doctor Antonio de Morga mencionó brevemente la historia en su obra histórica Aventuras de las Islas Filipinas, señalando la coincidencia de que la noticia de la muerte del gobernador llegó a la Ciudad de México el mismo día. Sea hecho, ficción o una mezcla de ambos, la historia de Gil Pérez sigue siendo una de las más comentadas entre las historias extraterrestres. 7. El faraón Akenatón. El faraón Akenatón, uno de los gobernantes más enigmáticos del antiguo Egipto, ha cautivado a los historiadores durante mucho tiempo. Varios faraones también tuvieron su parte de características bizarras, pero Akenatón fue, con mucho, el más intrigante. Las representaciones de Akenatón lo muestran con características andróginas, incluidos caderas anchas, una cabeza alargada, ojos almendrados y un mentón prominente. Estas representaciones contrastan fuertemente con las representaciones más idealizadas de los faraones en el arte del antiguo Egipto. La desviación significativa de la norma ha llevado a mucha especulación sobre las razones detrás de estas representaciones tan distintas. Aunque existen muchas teorías, como la interpretación artística y factores biológicos simples, muchos creen que la apariencia bizarra de Akenatón se debe a su conexión con extraterrestres. Después de todo, el propio antiguo Egipto es una civilización que ha estado durante mucho tiempo vinculada a la vida extraterrestre. 6. La daga extraterrestre del rey Tutankamón. Aquí tenemos a otro faraón egipcio que podría haber tenido una conexión con extraterrestres. El rey Tutankamón. Entre los tesoros en la tumba de Tutankamón, esta daga descubierta en 1925 por el arqueólogo Howard Carter se destacó por su composición y forma únicas. Es extraordinaria porque su hoja de hierro probablemente provino de un meteorito, lo que le valió el apodo de daga extraterrestre. En el mundo antiguo, el hierro era un material raro y valioso, más valorado que el oro. Se cree que los primeros objetos de hierro en Egipto estaban hechos de metal meteórico. La composición de la daga de hierro encontrada por Howard Carter, con su alto contenido de níquel, se alinea mucho con el hierro meteórico, que es diferente del hierro terrestre. Esto fue confirmado a través de técnicas científicas modernas, como la espectrometría de fluorescencia de rayos X, que reveló una correspondencia con la composición de un meteorito encontrado cerca de Mersa Matruh, también en Egipto. Hasta hoy, mucho sobre esta daga y su creación y origen permanece un misterio. 5. Billy Mayer. Nacido el 3 de febrero de 1937 en Bulak, Suiza.
Billy Mayer es un hombre que afirma haber tenido encuentros cercanos con criaturas extraterrestres desde que tenía solo 5 años de edad. Él describe un encuentro con una entidad anciana llamada Sfat, que se comunicó con él telepáticamente y supuestamente lo llevó a bordo de una nave metálica en forma de pera. Estas experiencias, según Mayer, estaban destinadas a acelerar el desarrollo de su mente y prepararlo para el trabajo futuro. A lo largo de su vida, Mayer continuó informando contactos con varias entidades extraterrestres, incluida una entidad femenina llamada Asket, que lo instruyó durante más de una década. Sus experiencias no se limitaron solo a reuniones y conversaciones. También afirmó haber sido llevado atrás en el tiempo para presenciar eventos históricos importantes. Estos viajes extensos y preocupaciones inusuales llevaron a Mayer a aislarse de los demás y lo convirtieron en un objetivo de acoso durante su juventud. Mientras crecía, la creencia de Mayer sobre criaturas extraterrestres permaneció. Incluso documentó sus experiencias a través de un libro con más de 24.000 transmisiones que supuestamente recibió de extraterrestres. Si son verdaderas o no, es otra cuestión. 4. Comando Galáctico Ashtar. ¿Has oído hablar del Comando Galáctico Ashtar? No se trata de una sola persona, sino de una entidad o grupo de entidades que supuestamente se comunican con los humanos a través de varios canales. George Van Tassel, una figura notable en el movimiento de contactos con ovnis, fue uno de los primeros en afirmar haber recibido mensajes de los Ashtar en 1952. Inicialmente, estos mensajes estaban más enfocados en la intervención en el desarrollo científico humano que en la orientación espiritual. Sin embargo, a medida que el movimiento crecía, las enseñanzas de los Ashtar comenzaron a incorporar dimensiones más espirituales, alineándose con las narrativas de los maestros iluminados. Uno de los eventos más conocidos asociados con el Comando Galáctico Ashtar fue la interrupción de la transmisión de televisión en el sur del Reino Unido en 1977. Durante un programa de noticias, un mensaje de audio que afirmaba ser de Vrillon, un miembro del Comando Galáctico Ashtar, fue transmitido interrumpiendo la programación regular. Este mensaje hablaba sobre la necesidad de paz y desarme, y advertía sobre el destino de la raza humana. El incidente tuvo gran repercusión, con muchas personas alarmadas y confundidas. Con el tiempo, los mensajes de Ashtar cambiaron. En las décadas de los 50 y 60, estaban más enfocados en la llegada real de naves espaciales extraterrestres para ayudar a los humanos. Sin embargo, con el tiempo y al no realizarse los eventos previstos, las enseñanzas comenzaron a cambiar hacia un énfasis más espiritual, involucrando la transformación y evolución interna. El movimiento tuvo sus conflictos, con profecías fallidas y cambios de liderazgo, pero eso no impidió a sus seguidores difundir aquello en lo que creían. 3. Simon Parkes. Simon Parkes fue un exconcejal británico. Sé que es el último tipo de persona que esperarías que se involucrara con extraterrestres. Parkes, que fue concejal en Whitby, relató varios encuentros con alienígenas desde muy joven. Él cree que su verdadera madre es una alienígena de 2,74 metros de altura y 8 dedos, y describe su primer encuentro con ella cuando tenía solo 6 meses de edad. Según Parkes, esta entidad alienígena se comunicó con él telepáticamente, afirmando ser su madre más importante. Las experiencias de Parkes no terminan ahí. Afirma haber tenido varios encuentros a lo largo de su vida, incluyendo ser llevado a bordo de una nave alienígena a los 11 años de edad. En una de sus afirmaciones más sorprendentes, Parkes dice que fue padre de un hijo con un ser extraterrestre que él llama la Reina Gato. Esta afirmación, junto con sus otras experiencias, fue compartida en varias entrevistas y documentales. Entre sus logros está la creación de una central de atención telefónica anónima para personas que han tenido contactos con extraterrestres. Pero Parkes insiste también en que estas experiencias no perjudicaron su capacidad para desempeñar sus funciones como concejal. Menciona que su enfoque siempre fue en cuestiones locales, como arreglar techos con goteras y baches en el asfalto, y no en los encuentros extraterrestres. Lo más interesante es que Parkes no es el único político que cree en alienígenas. Paul Hellyer, el exministro de Defensa de Canadá, también cree en la existencia de alienígenas y ovnis. Al igual que Parkes, Hellyer también ha hablado sobre la presencia de varias especies exóticas, con diferentes intenciones, que ya estarían visitando la Tierra desde hace miles de años. 2. Travis Walton.
En noviembre de 1975, Travis Walton, un leñador de Arizona, supuestamente desapareció mientras trabajaba con su equipo en el Parque Nacional Apache Sitgraves. El grupo afirma haber visto un ovni flotando y a Walton siendo alcanzado por un rayo de luz de la nave antes de desaparecer. Walton reapareció 5 días después con una historia bizarra de estar a bordo de una nave alienígena. El incidente rápidamente se transformó en una historia increíble, atrayendo una inmensa atención de los medios. El relato de Walton sobre su experiencia incluye detalles de ser examinado por criaturas alienígenas y encontrar seres humanos en la nave espacial. Describió una sala llena de estrellas, similar a un planetario, y su interacción con estos seres de otro planeta. Según Walton, inicialmente temía que estos encuentros fueran hostiles, influenciado por la forma en que las películas de Hollywood típicamente retratan a los alienígenas. Sin embargo, con el tiempo, llegó a interpretar estos eventos como una posible misión de rescate, especulando que podría haber sido herido accidentalmente por la nave y que los seres extraterrestres solo estaban intentando curarlo. El incidente y la posterior desaparición de Walton llevaron a una investigación policial, con el equipo de leñadores sometiéndose a pruebas de polígrafo. Los resultados indicaron que no mentían sobre no haber atacado a Walton, pero algunas dudas aún permanecieron. El propio Walton enfrentó escepticismo y desconfianza cuando reapareció. Contó en entrevistas su experiencia, expresando frustración con el escepticismo y la incredulidad que enfrentó. Cree que su historia, junto con el reciente reconocimiento del gobierno estadounidense sobre encuentros con ovnis, apunta a una realidad en la que los encuentros extraterrestres son un fenómeno posible. Walton argumenta que pensar que estamos solos en un universo tan vasto es una perspectiva muy cerrada. Pero a pesar de la extensa cobertura de los medios y las investigaciones realizadas, el incidente de Travis Walton sigue envuelto en misterio. Y ahora, hora del tema del día. En esta foto está una de las personas más aterradoras que afirman venir del espacio. Ha habido varios supuestos avistamientos y encuentros en la historia de la humanidad, pero hasta ahora ninguno ha sido comprobado. Hasta este momento, no tenemos certeza de si los alienígenas realmente viven entre nosotros. Esta persona, o debo decir extraterrestre, afirma que no es de la Tierra. Sería bastante obvio por sus características extrañas, pero con los cosméticos y alteraciones digitales que son posibles hoy en día, es bastante difícil de creer. El problema es que después de que esta foto fue capturada, el supuesto alienígena retratado en ella nunca más fue visto. Otra persona haciendo una broma inofensiva, alguien tratando de difundir una farsa, o un alienígena real tratando de concienciar a la humanidad de su existencia. Por ahora, seguimos sin respuestas. 1. George Adamski. Nacido en Polonia en 1891, George Adamski emigró a los Estados Unidos siendo niño. Más tarde se convertiría en una de las figuras más controvertidas de la historia de la ufología. La historia toma un giro curioso en la década de los 40, especialmente alrededor de 1946, cuando afirma haber visto una gran nave nodriza en forma de cigarro durante una lluvia de meteoritos. El evento marcó el inicio de su conexión con los extraterrestres. A medida que crecía, Adamski afirmó haber visto varios ovnis e incluso haber tomado fotos de lo que él creía eran naves alienígenas. Su encuentro más famoso, sin embargo, ocurrió en 1952, en el desierto de Colorado, donde afirma haber conocido a una criatura de Venus llamada Orthon. Adamski describió a Orthon como un humanoide con largos cabellos rubios y piel bronceada que se comunicaba con él por telepatía y señales manuales. Adamski también es autor de varios libros donde compartió y discutió sus supuestas aventuras con seres de Venus, Marte y Saturno. Afirma que estas criaturas están preocupadas por los hábitos autodestructivos de la humanidad, particularmente con el uso de armas nucleares. Sus historias incluyen viajes a bordo de naves alienígenas, encuentros con civilizaciones alienígenas avanzadas y el recibimiento de conocimientos profundos de un sabio con casi 1000 años de antigüedad. Pero, por supuesto, a pesar de su popularidad, muchos son escépticos sobre sus afirmaciones. Los críticos ven inconsistencias e improbabilidades en sus historias y señalan que sus afirmaciones sobre las condiciones en Venus y otros planetas contradicen hechos científicos conocidos. Sus fotografías de ovnis también han sido cuestionadas, con algunos expertos sugiriendo que fueron falsificadas utilizando objetos domésticos.
Hasta el día de hoy, sin embargo, Adamski sigue siendo una figura conocida e influyente en el campo de la ufología. Ahora te toca a ti decidir en cuál de estas historias crees. Aunque estoy de acuerdo en que deben existir criaturas extraterrestres, pienso que no tienen planes de revelarse completamente a nosotros. ¿Qué opinas tú? Deja tu opinión en los comentarios abajo. Hasta la próxima.